Buenos días, compañeros. Buenos días. Pues teníamos, para hoy que era teníamos que hacer nada más el del error cuadrático. Bueno, hacer eso. En mi caso era el linspace, arreglarlo. ¿Qué otra función teníamos que hacer para hoy? Yo solamente recuerdo eso.
Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, como no veo que llevan un rato sin hablar, supongo que ya todo el mundo compartió todo. Buenos días, profe. Así que, Abdi García. Más o menos tu Excel y tu programa. Abdi García. Ok, entonces supongo que tenemos que empezar a pasar lista. Gerardo Martínez Urbina. ¿Sí me escuchó? Sí, sí se escucha. Ok, entonces están agarrando el vicio de nada más prender la computadora. Pongan todas sus cámaras, por favor. Tengo que conectarla, permítame. Me gustaría que entendieran que no es un juego de educación. Gerardo, Efraín, Jorge, Jocelyn, Adair, Sí, profe. Espere. Norman. Yo estoy conectando mi cámara, profe. Ahí voy. Ok. Edgar. Muy bien. Jocelyn, ¿qué es lo que vimos la última clase? ¿Qué dejé de tarea y cómo lo resolviste? La última clase estuvimos viendo acerca de la librería de Linspace. Estuvimos viéndolo acerca de cómo, bueno, de cómo estaba estructurada y cómo la íbamos armando para en intervalos y cómo quedaría espaciado. Eso fue lo que estuvimos viendo, creo, me parece, toda la clase, de lo que yo recuerdo. Y de tarea me parece que dejó lo del error cuadrático, me parece. Pero no pude resolver la tarea porque se me presentaron algunas situaciones y no la pude resolver, profesor. Y tuvimos 15 minutos para que se estuvieran preguntando y se estuvieran todos en que la sumatoria de fuerzas. Paso 2, hicimos un barrido.
después el paso 3, obtuvimos los errores, ¿no? Entonces, antes de resolver cualquier problema en programación, lo que hacemos es maquetar. ¿Por qué maquetamos? Pues primero para no hacer el código a ciegas, más que nada, sino tener la lógica del proceso. Entonces, antes que nada, primero tenemos que tener la lógica, tenemos que tener un parámetro de referencia para saber que lo que programamos está bien hecho. Y no solamente meter los códigos y esperar a que funcione. ¿Cierto? Ujú. Muy bien. Después ocupamos C# y empezamos a meter los códigos. Para resolver estos problemas, vemos que tuvimos que ocupar librerías. ¿Por qué ocupamos las librerías? Habíamos dicho que es también para tener una limpieza de código, no tener tantas funciones amontonadas y tener una referencia constante pues en los códigos que hagamos, para poder estar reciclando el código, pero sin tener que estar escribiendo demasiadas líneas. Ok. Usamos librerías porque generamos funciones genéricas que vamos a estar ocupando y no vamos a estar copiando y pegando entre un código y otro, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tendemos a hacer librerías para ahorrarnos código. Y empezamos a probar. Lo primero que probamos en el Excel, ¿qué fue? Eran las ecuaciones del cálculo para la fuerza. Ok, entonces lo primero que hicimos fue tener el cálculo de fuerza. E hicimos un pequeño programa que no es genérico, es muy particular del problema que estamos resolviendo. ¿Ese va en librería o va en el cuerpo del programa? Estas yo las tengo en el cuerpo del programa porque viene siendo más específico, nada más lo del cálculo de la fuerza. Ya lo que manejamos para la información, como lo de los arreglos y todo eso en el Excel, para las sumas, las restas, eso ya en la biblioteca para estar ahorrando líneas de código, y ya como viene siendo función genérica, es más fácil tenerlo en la librería que tenerlo también ahí plasmado en el código principal. Muy bien, vamos ¿A cuál, perdón? a la hoja 2. Muy bien, para poderlo resolver, vamos hasta arriba de la línea H. Nosotros lo que hicimos fue mapear todas las distancias, ¿no? Y necesitábamos tener un arreglo de ¿qué? De 0 a .12, ¿no? Sí. Que eran todas las distancias. Y necesitábamos ese arreglo. 0, .1, .2, .3, .4, .5, hasta el valor que quisiéramos. Con eso tenemos que crear un arreglo. Para hacerlo rápido y no tener que estarlo escribiendo a mano, creamos una función que se llama... La del InSpace, que nos pedía el valor inicial del arreglo, el final, bueno, el último dato que queríamos, y qué tan espaciados queríamos los datos entre sí, que en este caso era de .001. Muy bien. Entonces necesitábamos las distancias. Para hacer eso, generamos el ANSpace, que nos creaba el tamaño del arreglo que necesitábamos, para poder generar R. Después nos dimos cuenta que necesitábamos generar otro arreglo. ¿Cuál era? El de R2, que era la distancia sobrante al recorrer la carga de prueba. Muy bien. En ese nos dimos cuenta que nuestro LAN space todavía estaba incompleto.
Sí, ya ahí lo pude corregir. Entonces hicimos una modificación porque también necesitamos valores que vayan de más a menos. Entonces programamos ya R1, programamos R2. Con R1 y R2 ya podemos calcular F1 de 3, ¿cierto? Sí. ¿Nos puedes mostrar en tu código? Ajá. Bueno, ya de todas las líneas que tenía de las pruebas, ya lo limpié. Ok. Y nada más dejé con lo que estábamos ocupando. Aquí era el valor de las cargas que habíamos dicho. Bueno, esta es la de prueba que eran iguales. Déjeme le cambio nada más. Es 8, 6 y 7. Empezamos a debuguear y sabíamos que nos tenía que salir en R1 y R2. ¿Por qué ya sabíamos qué es lo que nos tenía que salir en R1 y R2? Porque simplemente nos tenía que devolver el mismo arreglo de R1, pero de manera inversa. Y el del R2, pues había un error en el cálculo. Y también encontré que por el redondeo, como lo dejé muy próximo a los tres dígitos en cero, por ejemplo, al momento de llegar al punto 001 me lo tomaba como un 0. Entonces tenía dos veces 0 al final del arreglo. Muy bien. Entonces tuve que darle un poquito más de tolerancia al redondeo. Ya teníamos un valor de muestra en el que sabíamos cuáles eran los valores que teníamos que tener, ¿no? Porque ya lo teníamos maquetado. Luego Norman, la clase pasada, nos había dicho de una función que él hizo para darle formato a los arreglos al momento de imprimir y que no no salieran desordenados. Ok. No sale nada. Bueno, aquí esta es la primer linspace, esto de aquí, que nos devuelve el arreglo desde 0 al punto 12. Luego el segundo, que es desde punto 12 hasta el 0. Luego vendría siendo el vector de fuerzas de 3 a 1, 3 debido a 2, la fuerza total y el error cuadrático asociado a cada uno. Ok, vamos a la fuerza de 1 a 3. Y tenemos estos valores. ¿Se parecen a los que tenemos en Excel? Sí los comparé principalmente nomás el inicial y el final, que es 5.04 a la 5, y aquí está. De 1 a 3, y el final es de 3.5 a la 1. Y acá en el Excel aquí está el final. Muy bien. Entonces, como ya lo tenemos maquetado, sabemos que nuestra programación está bien o está mal, ¿cierto? Después revisamos F2 de 3. En sí me sigue causando a mí un poquito de ruido porque o sea, con el de 3 debido a 1 sí da el valor prácticamente exacto en cada uno, pero
en el de regreso o la distancia restante da una diferencia. Por ejemplo, este es de 2.63 y acá me da de 2.62.5. Y así es como se empieza a perder ahí dato. O sea, son muy próximos los valores de 3 debido a 2 si los comparo con el del Excel, pero no son exactamente iguales. Tiene sí una variación por, no sé si sean decimales o algo, pero no me salen así exactos como el arreglo anterior. Muy bien. De redondeo. La pregunta ¿es en la programación o es en el Excel? Entonces, eso hay que revisarlo. Ok. Tal vez el namespace no está tan correcto o Excel tiende a redondear. Eso ya lo podemos sacar con una calculadora. Luego, pues sería el arreglo las dos columnas restadas. ¿Ok? Que es la total. Y ya es la que el arreglo siguiente. Sí, restando valor por valor por valor por valor. ¿Ok? ¿Se parecen los valores? Sí, son muy próximos. Por ejemplo, el primero es de 5.04 a las 5 y acá tengo 5.039. Para el primero y para el último sería de menos 4.66 a las 5. Y en Excel aquí, como decía, los de los datos se pierden de ahora es menos 5.4. Y este cambio, estos de que cambian los valores, pues los tengo asociados porque lo que cambian es el de 3 debido a 2, que vendría siendo con estos. Empezamos a restar errores. Y Pero pues, entonces, en lo general sí está funcionando. ¿O no? sí, ya lo comprobamos que de un sentido, pues sí sale el exacto, pero del otro me marca pues redondeos, me faltan cifras, por decir algo. Ok, entonces hay que hacer esa modificación para que empiece a cuadrar. Y pues por último sería el arreglo de los errores cuadráticos, que solamente era restarle a nuestra esfuerzo total el valor deseado que nosotros queríamos, que en este caso para el Excel, en el que nos daba 0 era para 35, si no mal recuerdo, aquí está marcado. Que aquí pues prácticamente era, este valor, si no me recuerdo, es prácticamente 35. Entonces que nos diera 35, aquí nuestro error iba a ser de 0, que era lo que estábamos, entre comillas, buscando. Porque daba un valor muy pequeño. Muy bien. Entonces, en el código, pues nomás me puse a buscar, así que en el arreglo, cuál es el exponente más pequeño. Entonces, donde supuestamente ya es error 0, lo teníamos por acá. Pero esta es uno de estos de la transición de aquí. Ay. Pues es que cierto es que cambié los valores. Pero sí, cuando los puse con todas las cargas iguales, sí hay uno que me marca prácticamente que esto es el más pequeñito de todos. Me marcaba igual a la menos veintitantas, pero era un valor muy pequeño. Se supone que aquí el valor del 0 debería estar entre y este de acá. Porque aquí es prácticamente donde está todo en el mismo exponente y otra vez vuelve a subir. Muy Pero bien. sí se nota el comportamiento de la curva, que era lo que estábamos viendo. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, de hecho sí se ve el 0 ahí. Bueno, no lo viste tú, pero está en la cuarta columna, más o menos en medio. ¿Cuarta?
Ajá. Sí, aquí está, cierto. Gracias. Y pues prácticamente eso era lo que teníamos, bueno, lo que estuvimos haciendo. No solamente era tener esta función, probarla aquí en el código, que ya lo tenemos en el Excel. Perfecto, muchas gracias. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de lo que hicimos y cómo lo hicimos? Yo tengo una duda en la función inversa del namespace. ¿Qué La tiene verdad el es que namespace? no sé cómo se modificó la normal para cambiarla a la inversa. Se los vuelvo a compartir, profe, si quieren. Por favor. Ok. ¿Ya se está por convertiendo la pantalla, Pro? ¿Se está compartiendo? Ok. La librería, acá está. El namespace, la modificación, yo, bueno, había hecho el comentario de que si no hacer dos funciones, una para el ascendente y otra para el descendente, pero pues eso son sus líneas de código extra y era más fácil con un if. Bueno, aquí está, o sea, la función. O sea, el namespace te recibe el valor inicial para el arreglo, el final y de qué tan separados quiere los datos. O sea, son los tres parámetros que recibe. El espaciado va a ser aquí lo tengo que lo igualo a la variable paso para la función. Y pues el tamaño del arreglo resultante te va a salir más grande en un espacio, pero para eso fue hacer el absoluto, porque era la cuestión de que si uno era mayor que el otro, o sea, si cambiamos el orden, que era de mayor a menor, pues nos salía un número negativo. Entonces no podías tener un número negativo como valor del índice. Y fue lo que del cambio aquí del absoluto, para que nos diera siempre la diferencia positiva, dividida entre el paso, para obtener las casillas y siempre le ibas a sumar 1, porque si no siempre se te va a perder el último dato. En este caso pues sería el X2, nunca lo llegarías a colocar en el arreglo. Creas el arreglo resultado y acá era la cuestión de la modificación, que era si el primer valor que quieres en el arreglo es mayor que el segundo, lo vas a crear de manera decreciente. Entonces simplemente vas cambiando la instrucción, que vendría siendo un menos por un más. Pero la cuestión era en checar cuál de los dos valores del arreglo era el mayor para que te los marcara de manera correcta, porque al principio me estaba dando, por ejemplo, que lo quería de punto 12 a 0 y no hacía bien los datos o los empezaba a sumar, que era ahí el problema, que se me fue ahí del dedo, lo tenía los dos con igual, entonces empezaron a sumar. Y el error de truncamiento, que fue lo que aquí yo le agregué, si no me recuerdo, fueron un 0 más a cada una, porque al momento de que ya imprime todo lo que es el arreglo de salida, por ejemplo, el punto 0,1 lo marcaba como 0 y después el 0. Entonces tenía 2 veces 0 en cada arreglo. Digamos que le di un poquito más de tolerancia para que me marcara bien el arreglo. Pero en sí, solamente el cambio significativo vendría siendo esto, lo del if. Porque el namespace nada más lo había hecho en un principio para un solo sentido, de menor a mayor el dato. Y esta como tal pues es la función. Sí, gracias. Y para imprimirlo es de la misma forma, ¿no? Bajar la impresión con la función que Norman nos dijo,
esa la ocupé para darle el formato. Pero eso ya lo hago, la mando yo a imprimir desde la consola, no en la librería. Gracias. Ok, ¿nos puedes decir cómo sumaste los dos arreglos? Ok. Bueno, acá los tengo. Bueno, yo ocupé la de la diferencia, porque habíamos dicho que como son cargas del mismo signo, pues se van a repeler. Entonces, como tal, vendría siendo una resta. Yo ocupé esta función que hice nada más para restar los arreglos. Entonces, devuelve un arreglo resultado, restando cada valor por valor de dos arreglos. Muy bien. Y pues el código como tal de las cargas vendría siendo acá. Entonces aquí tengo ya las cargas que usamos en el Excel. Las imprimo diciendo cuál es cuál y el valor. Aquí es donde mandamos a hacer la función linspace, el de ida y el de regreso. Y ya calculamos las fuerzas para cada uno de los linspace, tanto de 3 a 1 como de 3 a 2. Y aquí es donde ya mando a imprimir todos los arreglos. El arreglo de la distancia 1, la distancia 2, fuerza 3 debido a 1 y fuerza 3 debido a 2. Y las fuerzas de las cargas pues son las que tenemos de la vez pasada. Ya bueno, aquí está para donde hago la resta de la fuerza total, con la diferencia de arreglos, metiendo las dos fuerzas y luego pues mandando a imprimir ese arreglo resultado. Y aquí está para el error cuadrático, que pues, el valor que buscábamos que era 35, para que diera 0, porque ya sabíamos que sí había un valor que nos podía dar 0 al estar ahí haciendo el rastreo de la partícula. Y ya por último, pues aquí están las funciones de cuando hicimos el cálculo de fuerza de manera muy genérica y la fuerza, pero ya para los cálculos de los arreglos. Ok, entonces si empezamos a ver, nuestro código ya se ve mucho más limpio, ¿no? Que estar haciendo todo en el main. Si ustedes van al código de main, por favor, ponlos ahí. Se puede ver cómo toda la historia nos está contando qué está haciendo. Cómo son las cargas, cómo lo imprime, qué es R1, qué es R2, qué es fuerza vector, y así sucesivamente. Es un código mucho más limpio, en lugar de estar programando todo en el main, ¿cierto? Que sí, lo tenía un main un poquito feo. Entonces sí, yo también ya me estaba perdiendo, entonces opté por borrar lo que ya no me servía. Muy bien, y para eso son las pruebas. La consola sirve para empezar a hacer las pruebas. Entonces, una vez que ya tenemos las pruebas, vamos con el siguiente algoritmo. Muchas gracias, Jorge. Uh-huh. Me dicen cuando ven mi pantalla. Ya se Muy ve. bien, entonces nosotros tenemos de resultado en nuestro Excel que el error cuadrático, porque es cuadrático y nos sale esta forma, que tenemos valores, ¿no? En estos puntos. Y hasta este momento es hasta donde hemos llegado. ¿Sí vamos bien? Sí, sí, sabemos. Sí, profe. Ahora la pregunta es,
Si nosotros estuviéramos un poquito más ciegos, o estos fueran resultados muy, muy, muy grandes, demasiados resultados, ¿nos convendría barrer todo el problema? Pues no necesariamente, sino hasta donde nosotros necesitamos, ¿no? Hasta que encontremos el dato. O sea, si lo encontramos al final, pues sí lo recorremos, pero si lo encontramos antes, pues solamente hasta donde lo encontremos. Recordemos que cuando la carga F1 de 3 y es F1 de 2 y F3 de 2 son iguales, el resultado está exactamente a la mitad, ¿cierto? Entonces no nos serviría de mucho que una vez que lleguemos aquí, cuando el error es lo más cercano a cero, sigamos barriendo. ¿Sí o no? Sí. Sí. Okay. Entonces, ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo se les ocurre? Sería poner una condición de finalización del algoritmo. Un código de finalización del algoritmo. Muy bien. En donde nosotros vamos a agarrar y vamos a preguntar qué. Vamos a agarrar y vamos a preguntar un punto, cualquiera. Vamos a poner punto 004. Si yo agarro y le pregunto a mi código, punto 004, ¿cuánto nos va a dar de error? Nos va a dar un punto, ¿no? Nos va a dar un error. Sí. Muy bien. ¿Cómo sé? Y vamos a hacer un poquito más a ciegas. Digamos, esa es la visión, ese es el resultado que podemos ver porque barrimos todos. Pero si no tengo ni idea y pongo punto 004, simplemente voy a obtener un punto. ¿Cómo sé hacia dónde tengo que ir? Si le aumento más o menos esa distancia. ¿Hacia dónde tengo que ir? Pues lo podremos comparar con el anterior, ¿no? Por ejemplo, No existe el anterior en este caso. bueno, pues entonces en el siguiente, si le damos en un incremento positivo y vemos que el valor disminuye, pues ese sería el sentido correcto. Bien, entonces, agarramos uno. ¿Qué caso tenemos? Que el error sea mayor o que el error sea menor, ¿cierto? Sí. Sabemos que si el error es mayor, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar de sentido. Disminuirlos, ¿no? Porque entonces significaría que nuestra curva va hacia la izquierda. Por el caso contrario, si preguntamos vamos a llamarle delta más 1, a este vamos a llamarle delta menos 1, si el error es menor, ¿qué es lo que vamos a suponer? Que nos estamos acercando al punto que necesitamos.
que nos estamos acercando al punto que necesitamos. ¿Vale? Entonces, en el ejemplo que hemos estado haciendo hasta ahorita, nosotros conocemos todo el universo. ¿Cómo se comporta? Porque nosotros lo modelamos. Ahora lo que tenemos son cachos de la realidad en donde nos tenemos que preguntar hacia dónde vamos porque no queremos computar todo el universo, pero queremos llegar al resultado. Entonces, ¿cuál fue el algoritmo que acabamos de desarrollar? El de comparación de pendientes. Bueno, ir comparando la pendiente. No es de comparación de pendientes. Entonces, ¿cuál fue lo primero que hicimos? Determinar los puntos, bueno, lo que vendría siendo el comportamiento de la curva para o de los puntos del error. Antes de eso, ¿qué fue lo primero que hice? ¿Tomar un punto cualquiera? El punto cualquiera. Tomar un punto cualquiera. Muy bien. ¿El punto cualquiera que obtuvimos? Un error. Un error. Muy bien. De ese error, después, ¿qué hicimos? Comparamos bueno, hacia dónde avanzar, hacia adelante o hacia atrás, dependiendo si sube o baja el valor del error. Sería tomar un incremento aleatorio, ¿no? Un incremento estándar. Ponle .01 porque es el que nos gusta. Pero lo que hicimos fue preguntar hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Cierto? Preguntamos .1 hacia la derecha o .1 hacia la izquierda. O .01 hacia la derecha o .01 hacia la izquierda. ¿Para obtener qué? Para obtener el punto de partida hacia dónde debemos recorrer o avanzar. Muy bien. Perfecto. Entonces, como ya conocemos este universo, no tenemos tanto problema y decimos que vamos hacia la derecha. Ok, entonces vamos a decir vamos hacia la derecha porque agarré aleatoriamente .04. Si hubiera sido .12, ¿qué hubiera pasado? Iríamos hacia la izquierda, ¿no? Iríamos hacia la izquierda porque cuando preguntemos más allá de .12 nos va a dar un error más grande, ¿no? Digamos .13. Y si vamos hacia .11, ¿qué nos va a decir? Que pues el error disminuye. Que el error disminuye. Entonces ya sabemos si vamos hacia la izquierda o hacia la derecha, siempre preguntando de un lado a otro. Muy bien, entonces avanzamos un paso. ¿Quién está llegando? Ok, una vez que definimos la dirección y avanzamos el paso, ¿qué volvemos a hacer? El mismo proceso. Ya nada más preguntamos del siguiente paso, ¿no? Vamos a llamarle delta más 2 y preguntamos. Si delta más 2 es menor, ¿qué significa?
que el error se hace más pequeño y seguir avanzando en esa dirección, ¿no? Y que tenemos que seguir avanzando en esa dirección. Muy bien. Agarramos otro paso. Vamos a llamarle esto delta 3. ¿Y qué pasa ahí? Más pequeño todavía. Es más pequeño todavía. Entonces sigue siendo un buen lugar. Vamos a llegar aquí. Delta más 4. ¿Qué obtenemos? Supongo que ahí, o sea, aparte de que es más pequeño todavía, si sigue avanzando, se va a dar cuenta que en vez de que vaya disminuyendo, otra vez va a ir creciendo, ¿no? Entonces, digamos que se queda ahí, Hasta como ahí que seguimos detecta que teniendo ese es que el el error mínimo. es más pequeño. ¿Cierto? De hecho, vas muy Sí, bien a ti. Ok. Hasta ahí el error sigue siendo más pequeño y nos conviene porque esto es más una función de aproximación. Si le agrego acá, delta 5, ¿qué va a pasar? ya vuelve a crecer. Entonces aquí el error ya creció. ¿Dónde nos detenemos? Entonces, ¿con qué valor nos detenemos? Con un valor antes. Con un valor anterior, que sería delta menos 4. Muy bien. Eso es todo el algoritmo que ahora vamos a programar. En el primero era un barrido total. Nos funciona para tener algo con que maquetar y saber si lo estamos haciendo bien. Y ahora vamos a experimentar en una forma más desconocida cómo ir avanzando hasta llegar hasta un delta en el que tengamos un error mínimo y después obtengamos un error creciente. ¿Hasta aquí lo comprendido? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, antes de programar, ¿qué hacemos? Lo probamos en Excel o a Lo probamos manitas. en Excel. ¿Por qué? Para tener bien la lógica de la función y sea más fácil llevarlo al código. Perfecto. ¿Quién es el valiente? Si quieren, yo ya pues lo tengo abierto todavía. Adelante. Recuerden los demás, si no practican, se van a seguir atrasando. ¿Sí se ve? Ahí se ve. Vamos a hacer una hoja 3, porque esto ya es un nuevo problema, una nueva manera de solucionarlo. Ya cambié la hoja. Muy bien, vamos a rellevar los datos que necesitamos, que son comunes al otro, que son las fuerzas y las distancias.
Serían todos los arreglos de R, ¿no? Los dos. R1 y R2 no necesitaríamos todos, de hecho no necesitamos no necesitamos las cabeceras. Ok. Ahí. Muy bien, entonces, empecemos. Necesitamos también el cálculo del error, ¿no? Entonces necesitamos fuerza 1, fuerza 1 a 3 y fuerza 2 a 3. También hicimos las cabeceras. Entonces aquí era fuerza total. Ajá. Y por último, pues era el error. Muy bien. Es todo lo que necesitamos, ¿no? Creo que Si no, sí. de todas maneras, estamos maquetamos para poder saber si lo que estamos diciendo está bien. Entonces vamos a agarrar un punto aleatorio y que va a ser punto 0,4. Entonces R2 es un complemento, ¿no? Sí, teníamos que era eso menos el valor de R1. Muy bien, necesitamos las fuerzas. Ok, es K. Ay, creo que puse un acento. Por 3. Por 1. Pero como necesitamos que son fijos, es F4. Y esto es entre... me faltó ahí. Aquí es... potencia de al cuadrado. Dale que sí, a ver. Sí. Ok, como ya tenemos maquetado todo nuestro universo, si nos vamos al punto 0,4 de nuestro ejercicio, nos debería tener un resultado igualito, ¿no? Sí, 315. Ese es punto 004, 004. ¿no? Ajá. A ver qué marco 002. Porque tú pusiste 0,4 y ese es 004. Velo bien. Cierto. Ahora, ¿los resultados compaginan? Sí. Sí, es lo bonito de maquetar. Ahora, no importa qué número le pongas ahí, debe de estar muy igual a tu universo que ya maquetamos. Okay. Muy bien, sigue F2 de 3. Ok, es la potencia de al cuadrado.
¿Se debería de salir eso? Solamente es de 2 a 3, ¿verdad? 2.8. Ponle .004 y deberías de obtener el mismo resultado. Ahí está, 281 a la 1. Sí. Muy bien. Y las fuerzas sería esta, más esta. Y el error era Pon abajo de la K el valor que estamos buscando. En este caso creo que era 35 newtons, ¿no? abajo de la K. Abajo de la K pon fuerza resultante. Ok. Ah, no, de la K de constante. Ok. Error. Y aquí sería 35. Es el que estamos buscando. Puede ser 0, puede ser 35, puede ser 50. El error sería el que buscamos. Ay, me faltó el paréntesis. Es de este menos el valor. Y como este pues va a ser mismo para todos, lo fijamos. Este es el error cuadrático. 314 a la 4. Ok. 315 a la 4 es la suma. Y el error debe ser 988. Es la fuerza. Ah, sí, me faltó elevarlo al cuadrado. Pues 988 a la 8. Sí, ya coincide. 315 y 988. ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? Me intriga mucho su silencio. Muy bien. Entonces, Profe, tengo una duda. dime. ¿Cómo obteníamos R2? Es que en esa parte no vi bien. Ah, es la resta de la distancia de este valor menos R1. Ah, ok. Gracias. Déjeme. ¿Dónde está? El mismo siempre. Ok, entonces definimos aleatoriamente una delta, ¿no? ¿Cuál es el paso 2? Lo del incremento en R1. Sí, aumenta. ¿Dónde tenemos que ir? De que si le aumentamos del 0.4, no sé, a 0.5 o ponemos 0.3, sería comparar el valor del error cuadrático. Ok, entonces al lado del 0,4 pon paso 1. Elegir valor aleatorio. 2 puntos, elegir valor aleatorio. Que nosotros lo estamos definiendo y sabemos que va a funcionar. ¿Cuál es el paso 2? El calcular las fuerzas. No, eso ya queda dentro de la misma línea. Ok. El paso 1 es todo lo que acabas de desarrollar. ¿Cuál es el paso 2? Sería el
elegir otro punto aleatorio. ¿Otro punto aleatorio? No, darle el incremento al punto que acabamos de elegir. Un punto superior y un punto inferior. Paso 2. 2 puntos. Elegir un punto superior y un punto inferior. Para elegir ese punto superior y ese punto inferior, vamos a poner los incrementos del punto 0,1. Entonces vamos a elegir punto 0,5. Y abajo vamos a poder elegir, ¿qué? Punto 0,3. Estos son los dos valores que estamos buscando, ¿no? Ujú. Muy bien. Ahora hay que completar esas líneas. Ok, entonces tenemos aquí otra vez sería el de la distancia. Ahí. Sería nuestro valor de la distancia menos el punto que le estamos dando. Luego otra vez sería el cálculo de la fuerza. Tenemos que es K. Ya cómprate la fórmula de arriba y nada más cámbiale los parámetros. Ok. Dale en escape. Que ahora se caigan. Luego ok, la constante, pues ya son los mismos, todo. Y la potencia, esta es la única que cambiaría. Sería con ahí. Arrástralo. Es que no me hacía caso. Ok, ahí está. Y sería lo mismo, solamente cambiándolo por E6. F5. Y F6. Okay. Ok, tenemos que comprobar que esas fuerzas sean con las correctas. Entonces, simplemente le ponemos al 0 acá. Para 0,5 y 0,3. Entonces, es 2, para 0,5 es 2,02 y 2,86. 2,02 a la 4 y 2,86 a la 1. Y para 0,3 es 5,6 y 2,76. 5,6 a la 4 y 2,76 a la 1. Sí, son los mismos. Ya comprobamos que está correcto. Luego otra vez sería nuestra fuerza total. Uh-huh. Ahí está. Y el error.
revisar el error, que si es 404 y 313. Muy bien. 404 a la 8, para el 05 y para 003, 313 a la 9. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? El comparar los errores. Ok, entonces vete hasta la izquierda y pon paso 3. Los errores. Profesor, Dime. las diferencias deben ser alrededor del número que escogimos, ¿no? O sea, un número superior y un número inferior. Sí. Es que ahí le puso un 0 de más entonces, ¿no? Pero para checar que sean los mismos valores que la hoja de acá, en la anterior. Ok. Eso sí, perdón, se me pasó regresarlos. Si quieres, déjale el punto 004. ¿Aquí arriba? Esté sobre la tabla. Ok. Ok, ahorita la pregunta sería, ¿cuál es menor? Sabemos que es 0.05. Entonces necesitamos hacer una comparativa. ¿Cuál sería esa comparativa? Comparar este error con el asociado a 0.5 y el asociado a 0.3. Entonces sería un if, ¿no? Entonces ponemos si igual, si el error que estamos buscando es mayor o menor. Es si sería mayor. Lo que nos interesa es que disminuya el error. Entonces buscamos uno menor. Entonces si 0.05 es mayor. Ahora aquí está al revés. Sería aumentar. Sería entonces... O Ya me perdí, profe. Ahí. es mayor, disminuir. ¿Cómo quedaría esa lógica? Sabemos que nos tiene que decir que es 0.05. Y la salida que queremos es que nos diga arriba o abajo, aumentar o disminuir. ¿Cómo sería esa lógica? Aquí sería entonces... la prueba lógica es esta. Luego, si es verdadero que este valor es menor que sería dar el paso en ese sentido. Sería el R que tenemos más el punto 001. ¿Cómo lo pondrías? Valor sí, verdadero. Entonces sería más punto 001. Y si es falso, se lo resto. ¿Es correcto? O sea, nuestro siguiente punto del que tenemos que ir es punto 003. No, lo puse al revés. Puse al revés la comparación. Debería de ser el contrario.
Sí, porque aquí tenemos que el exponente aumenta. Y en estos dos son el mismo, pero nos interesa ahora sí que como tal el valor absoluto. Entonces, este es menor que 9, entonces sí es 0.05. Ok, para saber que estamos correctos, ¿qué tendremos que hacer? Llevarlo a programarlo o tratar ahora en el código. Todavía no nos metemos con el código. Volverlo a probar con otros puntos. Vamos a probarlo con otros puntos. Agarremos punto 10. Que Vámonos a nuestra tabla. sería No, para eso lo tenemos programado en Excel. Vámonos a nuestra tabla. acá. En la tabla tenemos todo nuestro universo. Vámonos hasta abajo. Aquí está. Vamos a agarrar punto 1. Está arriba, ya lo tienes. En tu número 10 del H. Perdón, es que de repente no sé por qué, pero se me apaga la pantalla. Vámonos más abajo, más abajo, más abajo. En nuestro H10. Más abajo, estás ahí apenas en 2, 3. Ay. 5. ¿Te hace falta más? Sabemos que el resultado está por 6,4, 6,5. Vete más para allá. Ahí estamos en el 9, un poquito más. En el 10. ¿Qué sabemos en el punto 10? Que el error vale 8.64. Ok, entonces vamos a agarrar que es punto 1. Ok. Ay. Está arriba, ya lo tienes arriba. No, en hoja 3. Ok. Acá, punto 1. Ok. Entonces, aquí le ponemos punto 001 y punto 09. ¿Cuál es el superior y cuál es el inferior? Vete a tu tabla. Este es el superior. Ese es el superior, vete a tu tabla. ¿Cuál es el número que le sigue? Punto 101. Vamos a ponerle punto 101. ¿Y cuál es el inferior? Es que punto 099. Vamos a ponerle punto 099. ¿A dónde nos tenemos que ir? Punto 099. ¿Por qué? Porque este es el punto que escogimos. Si le aumentamos el punto 001, el error aumenta y pues por ello nos está dando un 0 de más. Nos está dando un 0 más. Y acá tenemos el mismo exponente, pero el valor disminuye. Entonces acabamos de ver que nuestro algoritmo funciona y nos da la dirección hacia dónde tenemos que dar el siguiente paso, ¿no? Ok. Entonces, el siguiente paso es la repetición del paso 1, ¿no? Pero con los valores que tenemos. Entonces, cópiate todo lo de arriba, desde el D2 hasta el error, sin agarrar el paso 3. Ok. Y cópiatelo abajo. Ahora, ¿cuáles son los valores que tenemos que cambiar? Bueno, ya nos está diciendo que es punto 99.
Entonces aquí deberíamos de dejar aquí en R1 el punto 99. Ok. Ponle igual, exactamente igual. Es más, ponle igual Ah, ok. a la celda. Esta, ¿verdad? G8. Ok, ya hizo el cambio. Y entonces aquí el incremento sería Sí, para... Lo podría más fácil en lugar de ponerle solamente ya el incremento, dejarle, o sea, que va a ser más el el punto paso, ¿no? 001. Ajá. ¿Por qué no puedes abajo de valor, donde dice valor, el paso que estamos manejando? Ah, ok. Paso punto 001. Entonces sería más y es F4. Ok, el de abajo. Y sería esto menos el paso otra vez. Y lo bloqueamos nada más. Ok. Ahora tenemos que copiar el qué, el paso 3. Pensando que no se rompieron las fórmulas. A ver, es déjame aquí, general. Nomás nos comparamos con la tabla anterior. Muy bien. Tenemos que es punto 1,864 a las 5, ajá, y tenemos que para punto 098 es 583. 098, sí, están bien las fórmulas. Muy bien. Vamos a repetir el paso 3, ¿no? Entonces aquí tenemos otra vez el sí. Ya tenemos la fórmula arriba, nada más hay que cambiar los... Recuerden, estamos en programación, aquí nos da flojera. Queremos que la máquina lo haga todo. Ok, entonces el M3 vendría siendo M5 lo comparamos con y el E es y ya Y está. dice que nos tenemos que ir a punto 098, ¿es correcto? Sí, los tres tienen el mismo exponente y el de 0,98 es el menor de los tres. Entonces nos está diciendo que tenemos que ir para abajo, ¿no? Sí. Muy bien, ya tenemos el algoritmo, entonces ya sabemos lo que hace y podemos tener puntos de comparación. Uh-huh. Muy bien. Entonces, respalda tu código el que tienes, de la tarea anterior, en C#. ¿El de la consola? El de la consola, respáldalo porque tiene que ir en tus memorias en alguna parte. Okay. O crea una nueva consola y ponle
un nuevo título, como gustes. ¿No crees un nuevo proyecto Abre que tienes? Mm, Atrás. Ok. Ahora nada más falta que lo abra. Ujú. Ahí puedes respaldar eso o vete a solución, crear nuevo proyecto, Mm, agregar nuevo proyecto. Ahora aplicación de consola y ponle descenso. es- Estamos en Framework 4, me parece, para que puedas ocupar tus librerías. de hecho, creo que yo las tengo igual en el 3.1. Ah, ok. Si es actualizado, no tenga problemas. De momento no, hasta que pasemos a Windows Forms. Bueno, eso sí. Ok, entonces aquí ya puedes acceder a tus dos programas y ahí puedes tener todos los proyectos que quieras y no tienes que estar creando nuevos. Bien, ya se nos acabó el tiempo, entonces esto quedaría de tarea. Sí, está bien. Ya los programas o lo tienen en su programa de prueba de consola anterior o lo tienen en su librería. Me parece que no van a ocupar la Space en este momento, entonces no hay tanto problema. Ok. Y simplemente hay que seguir la lógica del Excel, que ya lo programamos, entonces, bueno, ya no necesitamos empezar con un número aleatorio de momento, sino ¿qué vamos a hacer?
usamos de argumento decir de qué punto queremos el valor. Porque ya tenemos nuestro conjunto universo para ir paso a paso sabiendo si lo está haciendo bien, ¿no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo en lo que estamos haciendo? Sí. Sí. Entonces, ya para que nadie esté atrasado, por favor, compárteles el Excel. Pasemos al Excel, por favor. Sí. Voy. Ahí está. Y sabemos que ya nada más tenemos que modificar los valores ahí, el valor inicial, a uno que esté en nuestra tabla, y sabemos si debe de ir hacia arriba o hacia abajo, y nada más ir modificando la tabla. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Voy para que se vea. ¿Preguntas, quejas, sugerencias? No, ninguna, profesor. No, profe. Entonces, No. es paso largo. Estamos de aquí hasta el martes. Y el algoritmo es sencillo. Están en estas 16 líneas de maquetación. ¿Vale? Necesito que lo corran. Y el martes a las 7 necesito que todo el mundo compare su tarea para que me digan qué observaciones encontraron de este algoritmo. ¿Va? Sí, está bien. Muy bien. Vale, entonces nos vemos la siguiente clase.